Le agradecemos al diputado Lucas Godoy, de la provincia de Salta, del Frente de Todos, además presidente de la Comisión de Legislación General y además abogado, ¿no? Diputado es abogado, así que le podemos preguntar, por ahí tiene más información que nosotras, al menos respecto a cuánto cobra un juez o cuánto cobra o cuánto puede afectarle el pago de ganancias en su salario en esta discusión sobre la intangibilidad salarial que plantearon los magistrados y las magistradas que vinieron hace un ratito. ¿Cómo anda, diputado? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, noches. Sí, ya. Espero que estén muy bien. Acá con muchas preguntas, ¿no? A partir de esto, por la discusión que escuchamos recién, ¿cuánto puede afectar? ¿Se les va a disminuir tanto el salario? ¿Son salarios que están en riesgo de caer en una situación compleja? O, no digo solo de los jueces, ¿no? Sino también esa discusión que se dio con los trabajadores judiciales, que hace que los sindicatos también reclamen ante esta decisión que fueron tomando. Sí, bueno, siempre hay un reclamo en este sentido. Me parece que hay que apelar en algunos casos al orden jurídico y en otros casos al sentido común. Si nos ponemos a pensar cuánto afectaría que paguen impuestos de manera igual a todos los trabajadores y trabajadoras de la Argentina, seguramente vamos a llegar a la conclusión, todos y todas, de que no van a haber menoscabado, efectivamente. ¿Cuánto cobra un juez? Difícil saber, en serio. Es más fácil pellizcar una estatua que saber cuánto cobran los jueces en la Argentina. ¿No debería ser un dato público? Disculpe por la interrupción. Sí, debería serlo, pero siempre de una u otra manera se da una información parcial, sesgada, y esto debe criticarse ampliamente, ¿no? Para lograr esa transparencia y que se comunique el total de esos emolumentos, el total de esos sueldos. Todos sabemos cuánto cobran todos, nosotros los legisladores, cualquier trabajador de cualquier actividad, menos los jueces. Sucede más o menos lo que sucedió, que yo critiqué mucho en pandemia, cuando se entregaron el ingreso familiar de emergencia, la IFE, que fue un programa fenomenal para la sostenibilidad de muchos trabajadores y trabajadoras informales, y el ATP, que fue destinado a, por supuesto, pagar el salario de los trabajadores, un porcentaje del salario de los trabajadores, pero nosotros del IFE sabíamos todo, había una radiografía de las personas que cobraban el IFE, quiénes eran, dónde vivían, cuál era el quit, el número de documento, todo se sabía. Ahora no se sabía quiénes eran las empresas que cobraban. Y esto es criticable porque también salía de los fondos públicos. Bueno, en este sentido pasa lo mismo. Y hay una vieja discusión que tiene que resolver aquella persona que es juez y parte, en este caso, que es básicamente el Poder Judicial, que siempre apela al artículo 110 que habla de la intangibilidad, que no pueden ser menoscabados. Estamos hablando Constitución de 1854, que se pensaba de otra manera. No lo veo a los constituyentes originarios pensando en que los jueces no deban pagar impuestos, porque además se hace una interpretación muy parcializada del artículo 110, pero a la Constitución hay que interpretarla de manera integral. Y el artículo 16 habla de que la igualdad es la base de las imposiciones, de los tributos. El artículo 75, inciso 2, plantea también que básicamente, lo iba a leer, ya me quiero poner en constitucionalista, no lo soy, ni mucho menos. Por favor, un poco más que nosotras de derecho sabe, así que nos viene bien la referencia. No, pero digo, el artículo 75, inciso 2, habla de las contribuciones directas que deben ser coparticipables, pero que deben ser proporcionalmente iguales en todo el país. No se puede continuar con privilegios de esta naturaleza que deben resolver aquellas personas que se ven afectadas en su remuneración. Cuando uno se pone a pensar, muchas veces el derecho hay que pensarlo desde un lugar de jurisconsulto, de expertise. De la expertise, hay un viejo concepto que se llama la falacia del experto. Cuando los economistas o los abogados empiezan a hablar y utilizar términos enrevesados, cuyos significados son muy técnicos y no son del común denominador de la gente, porque no ha estudiado abogacía o porque no ha estudiado, economía, suele suceder que están ocultando algo, ¿no? O están desviando un poco la atención. Bueno, me parece que esto es lo mismo. Cuando hablamos de intangibilidad, no estamos hablando de que no tengan que pagar impuestos. Claro que tienen que pagar impuestos. Yo sé que hubo un avance en su momento, en el 2017, pero claramente se ha quedado corto. Y pagar aquellos impuestos que pagan todos los trabajadores y trabajadoras de este país, que
ha sido elevado en 330.000, no es más que una condición de igualdad, tanto para los jueces y juezas, como para, bueno, todos los magistrados, fiscales, Ministerio Público, etcétera, como para los trabajadores y las trabajadoras. Por supuesto que cuando dicen el trabajo no es una ganancia, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, está absolutamente claro que se trata de uno de los impuestos más progresivos que hay en el mundo, porque no solamente se pagan en la Argentina, se pagan en el mundo entero. Es decir, que quienes más ganen, más paguen relativamente para que esos impuestos sirvan para redistribuirlos a toda la población y a la Argentina. Entonces, esa es básicamente el análisis que hay que hacer. No hay que apelar a la constitucionalidad, no, hay que apelar al sentido común, porque excusas siempre va a haber para no pagar, pero si hacemos una interpretación más amplia, seguramente la Constitución permite esta posibilidad. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, diputado. Jessica Calcaño, los saludo ahora sí. Sobre este punto justamente quería preguntarle, porque hay algunos cuestionamientos, incluso de sectores que apoyan que los jueces sean los que paguen ganancias, pero no así los trabajadores. Bueno, de hecho hoy lo escuchamos al diputado Palazzo diciendo el salario no es ganancia, va a haber movilizaciones de algunos sindicatos judiciales en el día de mañana por este mismo punto. ¿Ve alguna posibilidad o qué opina de la posibilidad de desdoblar, digamos, el artículo, digamos, porque hoy en el artículo del dictamen están todos juntos, sean jueces o trabajadores, entrarían a pagar por igual? O sea, ¿qué opina de si se podría diferenciar eso o cree que está bien así? Pagar por igual en base a las alícuotas vigentes, a los mínimos imponibles, etcétera. Yo entiendo la posición de los compañeros y las compañeras que plantean esto, pero la verdad sea dicha que todos los trabajadores y trabajadoras pagan ganancias. Los trabajadores legislativos no pagan ganancias, lo que superan ese monto. Claro que sí. Sí. No solamente, por supuesto, en el Congreso, sino en todas las provincias. Cualquier otro trabajador. Recién escuchaba que hablaban de camioneros. Claro, camioneros está dentro del proyecto de presupuesto, que no tiene que ver con la remuneración en particular, sino que tiene que ver con los adicionales, ¿no? Que es lo mismo que reclaman, por ejemplo, los médicos, que tiene que ver con la cuarta guardia. Con las horas guardias, efectivamente, o las quintas, etcétera. Yo he presentado un proyecto, por ejemplo, para que no paguen los médicos desde la región del Norte Grande, todo el personal de salud de la región del Norte Grande, impuestos en lo que tiene que ver con las horas guardias. Esto para fomentar la circulación y para que podamos generar mecanismos de incentivo para cubrir los servicios de salud que son tan precarios en muchas regiones de nuestro país, sobre todo en el Norte Grande. Pero bueno, es una discusión más amplia. Me parece que los trabajadores y las trabajadoras, yo no es que me quiera enfrentar, ni mucho menos, pero tampoco puedo ser hipócrita en este sentido. En este caso, que no paguen, por supuesto que es más, irritable que no paguen los funcionarios judiciales. Claro. Estamos hablando de magistrados. Claramente es más irritable. Pero para mí aquí caben las generalidades de la ley. ¿Qué tal, diputado? Débora Urieta lo saluda. Usted decía que excusa siempre va a haber para que no paguen ganancias, lo venimos viendo. Ahora, ¿no le dan una excusa al meter un artículo dentro del proyecto del presupuesto? ¿No hubiese sido, para evitarle esa excusa, mejor hacerlo por una ley aparte? Bueno, probablemente, pero yo no formo parte de la comisión, no sé cómo finalmente se fueron desarrollando los hechos. Sé que fue propuesto por el diputado Casareto. Que tiene un proyecto de ley, por eso. Que tiene un proyecto de ley. Pero, finalmente en el presupuesto se suelen incluir otro tipo de artículos que refieren siempre en términos de recaudación, en términos impositivos, en términos de gastos, en términos de recursos e inversiones, se suelen incluir en el presupuesto. Tampoco es inédito, ¿no? No, sé que no es inédito. Ahora, me parece que está bueno también plantearlo para que sea un debate. Yo he escuchado como que esto es una vendetta, una venganza, o que si quiere ir contra el Poder Judicial. La verdad que van a decir cualquier cosa. Sí. Porque
cuando uno empieza a apelar a cualquier argumento que por ahí se trae de cualquier lugar, que no tiene mucha relación con la circunstancia del caso, y lo más seguro es que no se tenga mucha razón en sostener esa posición. Y yo vuelvo a insistir, más allá, para no caer en populismo, decir hagamos una encuesta, si queremos los argentinos y la Argentina que paguen impuestos a los jueces Poder Judicial. Seguramente el 99,9% diría que sí. No hay que... Se supone que no tenemos que basar las decisiones en base a esto, ¿no? Las decisiones de gobierno principalmente. Pero esto tiene un nivel de pertinencia, de legitimidad, de sentido común, y yo no creo que sea contrario a la Constitución. Vuelvo a insistir, la Constitución debe ser interpretada de manera armónica, no solamente en aquel artículo que cuadre. En algún caso me... El medio ambiente, las cuestiones ambientales se deben interpretar de manera armónica. También en la Constitución tiene un artículo, pero también tiene otros referidos a la producción sustentable, al desarrollo. Se debe interpretar armónicamente. Hay diputados que hacen encuestas por Twitter y de hecho han conseguido dictámenes, ¿no?, para algunos temas, así que puede probarlo. Diputado, le quería preguntar también, parte de lo que escuchamos hoy es que de pagar ganancias se vería afectada la carrera judicial, ¿no?, que habría menos gente interesada en trabajar en el empleo judicial, producto de que tendrían que empezar a pagar este impuesto en particular. ¿Cree que eso se puede ver afectado, que se puede afectar la forma en que se imparte justicia por el pago del impuesto a las ganancias, que va a empeorar aún más entonces la justicia si pagan impuestos? Para nada. Peor no puede estar, calidad, digamos. Claro, sí. La mala o buena calidad de la justicia no depende claramente de los salarios que recibe, sí, que son... el juez electoral buenos, de La Plata, Culota, medio lo deslizó, ¿no? Dijo, bueno, estamos los mejores, llevamos los mejores. No, tampoco. Miren, yo he formado parte del Consejo de la Magistratura en la provincia de Salta y no tengo duda que el Consejo de la Magistratura a nivel nacional y lo que tiene que ver con los concursos... son similares en todos los lugares. No es que llegan los mejores, esto que quede absolutamente claro. Suele ser muy endogámico, de hecho. Yo he planteado, en su caso aquí en Salta, y hablando la otra vez en una reunión con, la familia Maíquez, con Héctor Recalde, que nosotros apoyamos la lista de Recalde para el Consejo de la Magistratura, la necesidad de equiparar a los abogados y abogadas de la calle con lo que tienen que ver con los propios miembros del Poder Judicial, claro, sea donde sean que estén, porque siempre corren con ventaja. Claro, los defensores o los fiscales, por ejemplo. O los secretarios, o abogados del propio Poder Judicial, por la propia experiencia que allí adquieren, por el propio tiempo que tienen para el estudio, para el análisis. Entonces siempre tiene que haber mecanismos de exámenes donde se ponga en la balanza, o sea, se equipare, haya condiciones de equidad, porque también la experiencia, el trabajar día a día, el resolver casos, el llevar adelante distintos juicios como defensor, o como creyente, o como abogado de parte, forma parte justamente del esquema de servicio de justicia y te brinda una experiencia que por ahí muchos otros no la tienen. Es más difícil contribuir. No creo que lleguen los mejores. Es una posición bastante elitista, ¿no? Decir, no, bueno, acá estamos los mejores, entonces, bueno, en definitiva, eso significa que todos los demás... No, tenía que ver también con la discusión que se planteó hoy respecto a la tarea en particular que tienen los jueces como un rol que se les tiene que garantizar determinadas acciones, porque, bueno, no pueden tener otros trabajos, no pueden tener actividades privadas, entonces en la afectación de su salario lo planteaban un poco en esa línea también. Y suele ser también... Yo no tengo dudas que tienen un enorme trabajo y yo no voy a caer aquí en equiparar a todo, en mi crítica a todos los efectores del Poder Judicial. Para nada, digo, hay jueces buenos, hay jueces malos, hay secretarios, secretarias, fiscales, defensores, buenos y malos, como en todos lados. Por ahí, en algunos lugares en la Argentina se han concentrado más en alguna calle particular de la ciudad autónoma de Buenos Aires, los peores. Pero en general no suele suceder eso en la Argentina. Hay buenos y malos. Ahora, ese también es otro argumento que se suele utilizar, que no pueden ejercer otra actividad.
yo no sé cuántas personas en la Argentina pueden ejercer 5 o 6 actividades, 3, 4. Hablábamos eso con un compañero de trabajo recién. Todos estamos condicionados por nuestro trabajo y sobre todo en la crisis, porque son muchas horas de trabajo. Sobre todo cuando lo querés llevar con experiencia. Claro. No solamente, claro, la crisis, pero vamos a suponer que también de una vez por todas no estamos en crisis, como ha sucedido en otros momentos. Se está en un país pujante que viene creciendo, que los salarios van por arriba del aumento de los precios. También la dedicación exclusiva forma parte de la vida laboral de la mayoría de los argentinos y las argentinas, para ganar más experiencia, para que te vaya mejor. No es tampoco, desde mi punto de vista, una excusa. Diputado, también nos enteramos un poco cuánto le cuesta al Estado esta exención de ganancias, lo que no paga ganancias el Poder Judicial, pero en esa misma separata que detalla el presupuesto del 2023, también aparecen otros rubros, ¿no? Y que no han sido debatidos, quizás, yo por lo menos bien particular el de la minería, ¿no? Que justo en su provincia, usted es parte de la comisión, que recibe alrededor de 58, o sea, le va a tener regímenes de promoción o normas impositivas de 58.000 pesos, más o menos, 58.000 millones de pesos para el 2023. ¿Cree que eso, por ejemplo, hay que ponerlo en cuestión o quizás no esa u otros, o sea, de lo que usted ha evaluado de lo que es la separata, si cree que hay algunos otros beneficios de otros sectores que reciben sectores empresariales que habría que poner en discusión? El costo fiscal. No formo parte de la comisión de Hacienda y Presupuesto. No, está bien. El Estado, el costo fiscal en distintas actividades, sea la minería, sea el propio campo, hemos visto lo que pasó con el famoso dólar soja, eso fue un costo fiscal para el Estado. Claro, no es gratis. Fue necesario porque se necesitaban recaudar divisas para básicamente la sostenibilidad. El Estado necesita de divisas, esto está absolutamente claro. Para pago de deuda, para importaciones, para la producción, etc. Y costo fiscal hay, si uno se pone a hacer un análisis detallado, en todos los rubros, aquel viejo discurso bastante liberal muy sesgado, muy parcial, donde se dice, a mí el Estado no me da nada, yo la hice solo, no tendría que pagar impuestos. El costo fiscal del Estado, más allá de las obras públicas, más allá de la educación, de la salud, cuando sobre todo que se notó ahora en pandemia, cuando uno se pone a analizar rubro por rubro, actividad por actividad, aquello que deja de recaudar el Estado para generar regímenes de promoción, siempre es alto, pero lo que debe buscarse, pensemos en el turismo. Cómo se recuperó la actividad del turismo en base a una inversión del Estado que no fue solamente lo que dejó de recaudar, sino lo que puso en, por ejemplo, el previaje. Claro. ¿Pero qué significó esto? Que muchas localidades que se habían visto muy afectadas, y sobre todo este sector de la economía que se ha visto totalmente afectado por la pandemia, pudo resurgir. Después, vos tenés los problemas de implementación, porque estamos viendo cómo el Estado aporta el resurgimiento de esta actividad y te elevan los precios en un 100, un 150%, ¿no? También ahí debiese haber un control. Respecto en particular de la minería, sucede algo similar, que tiene que ver con la inversión que se van a generar en las distintas localidades, las divisas que se van a traer, los empleos, la producción. Ahora, sí me parece que hay que discutir otras cosas. Yo soy de los que considera e impulso y planteo un aumento, por ejemplo, en lo que tiene que ver con regalías. Nosotros nos seguimos rigiendo por código de minería de principio del siglo XX, fin del siglo XIX, donde se cobra un 3% de regalía en boca de pozo mediante declaración jurada. No. Eso tampoco es nada. Y los países, claro, cuando se habla de países serios, uno se pone a pensar cualquier país que tiene que la minería forma parte de sus riquezas. No sé, desde Chile, Estados Unidos, México, Brasil, el que ustedes quieran, propio Bolivia, tienen obviamente regímenes mucho más beneficiosos para el Estado. Claro. En litio, que forma parte de hoy algo que tiene mucha potencialidad y que Salta además es productor, en Chile se cobra por lo menos 8% de regalías. En la Argentina se está cobrando 3% que va a las provincias. Terrible. Entonces se debe discutir.
Terrible. Bueno, diputado, con esta información mejor me dejó así como con taquicardia. No me doy cuenta de estas cosas, me quiero morir. Pero bueno, le mandamos un saludo porque sabemos que tenía cosas que hacer ahora, así que le agradecemos el rato, esta comunicación, y lo vemos mañana, que va a tener como 24, 26 horas de debate, así que nos cruzaremos por ahí. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes.